gracia, la paz y el amor de Dios repose en sus corazones, mis queridos hermanos y oyentes de estos preciosos devocionales. Quiero leer en el libro de San Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 3, donde el Señor nos habla de una historia acerca de la mujer samaritana, una mujer que era de Samaria. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Algo que es muy importante tener en cuenta es entender al Señor Jesucristo cuando nos habla en una forma literal y en una forma espiritual. El lenguaje del Señor Jesucristo nosotros lo entendemos cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Por eso muchas personas, cuando leen la Escritura, nosotros vemos que no la logran entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se necesita, para entenderla, tener al Espíritu Santo. Él es el que da la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Por eso muchas personas les da pereza leerla. Por eso muchas personas no la leen, les da sueño. Y la leen como leer un periódico. Y la verdad, la Biblia no es para leerla por leerla, sino que el Señor nos ha mandado es a escudriñarla, como lo dice San Juan 5, versículo 39. Y el Señor estaba hablando en un idioma y la mujer samaritana hablaba otro idioma. ¿Por qué? Porque unas cosas son las cosas del Espíritu y otras cosas son las cosas de la carne. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Lo espiritual lo entiende otro espiritual. Por eso nosotros miramos cuando hay una persona espiritual, nosotros vemos la unidad que hay con otra persona espiritual, pero quizás el natural no lo entiende porque está en la carne. Aquella mujer samaritana no entendía el idioma que el Señor le estaba hablando. Ella estaba en aquel pozo sacando un agua y el Señor le dijo: dame de beber. Y el Señor le dice que si ella le pediría, Él le daría una agua, pero una agua viva. ¿Qué es lo que el Señor le quería decir? Que la samaritana no estaba entendiendo. El Señor Jesucristo tenía allí sed y necesitaba un agua literal, material, para calmar la sequía de su cuerpo. Pero aquella mujer samaritana, aunque tenía el pozo, aunque sacaba agua, ella necesitaba en verdad de esa agua viva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía en la condición que andaba aquella mujer, por eso le ofreció una agua viva. Entonces es importante que cada uno de nosotros sepamos cuando el Señor habla de algo literal y después se refiere a algo espiritual. Por eso la Escritura está escrita en parábolas. La parábola es la que contiene las dos enseñanzas. Contiene una material y una espiritual. Cosas que son verdaderas, el Señor las compara. Y aquella mujer tenía lo material, pero el Señor Jesucristo tenía lo espiritual. Lo que la mujer tenía era el alimento, vamos a decirlo así, para su cuerpo, pero el Señor tenía el alimento para su espíritu. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, que muchas personas pueden tener
esa parte material y no les puede faltar ninguna cosa material en sus vidas, pero esto no quiere decir que no tengan necesidad del Señor. Esto no quiere decir que no tengan necesidad de la palabra del Señor. Por eso la mujer dijo en el versículo 11, le sorprende la palabra del Señor Jesucristo y le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene el agua viva? O sea, aquella mujer no podía entender. Muchas veces Dios nos está hablando a nosotros, muchas veces nos está indicando cosas que nosotros debemos hacer, pero por falta de tener la comunión con el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder entender a Dios. Dios en verdad nos habla a todos, pero nosotros debemos tener esa comunión para podernos comunicar con Él, porque en verdad Él es espíritu y Él necesita que nosotros también seamos personas espirituales. Entonces aquella mujer no entiende de lo que el Señor le está hablando y dice el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces ya el Señor Jesucristo le habla y le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, el agua que aquella mujer tenía, en verdad era un agua que ella tenía que volver a sacarla, porque aunque la bebiera, le volvería a dar sed. Pero el Señor dice algo muy importante en el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es importante nosotros entender cuando el Señor se refiere a la palabra agua para referirse a algo literal, o cuando la palabra usa la palabra agua, cuando el Señor Jesucristo la menciona para referirse a su evangelio, para referirse a su palabra. El Señor Jesucristo llevaba esa agua viva, es decir, esa palabra, esa enseñanza, esos mandamientos, que no iba a volver a tener sed, sino que era una fuente de agua, era una fuente. Es algo que es inagotable, algo que no se iba a acabar. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando usted cree en su palabra, la palabra de Dios lo conserva a usted para la vida eterna. Por eso Él viene hablando de una fuente que salte para vida eterna. Así como el Señor Jesucristo se lo está explicando a la mujer samaritana, tampoco como Nicodemo tampoco lo entendió en el capítulo 3, cuando el Señor lo manda que nazca del agua y del Espíritu. Él realmente pensaba que el Señor le estaba hablando de un agua material. ¿Cuántas personas hoy en día piensan que cuando el Señor dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, se están refiriendo a agua material? Pero el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a su palabra, a su evangelio. Toda persona que crea en el evangelio del Señor Jesucristo, de sus mandamientos, Él siempre va a estar con nosotros. El Espíritu Santo siempre va a estar en cada una de nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice allá en San Juan 7, 38 y 39, que el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces es importante entender la palabra agua cuando se refiere a algo literal o cuando se refiere a su enseñanza, a su palabra, a sus mandamientos. Y el Señor Jesucristo le estaba dando también a esta mujer samaritana, le estaba dando esa agua viva, le estaba ofreciendo que creyera en Él, le estaba ofreciendo que creyera en su palabra, en su evangelio, para que pudiera tener la vida eterna. Sin embargo, la mujer le dice en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, ella tampoco logra entender que aunque el Señor le diera esa agua viva, ella iba a necesitar también el agua para el cuerpo. Entonces, hay alimentos que son para el cuerpo, pero también hay alimentos que son para el alma.
Entonces nosotros fuimos creados, fuimos hechos de cuerpo material y de cuerpo espiritual, para que nosotros tanto busquemos lo espiritual como también nosotros podamos sustentarnos en la parte material, que es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces por eso es bueno entender la Escritura. Es bueno que nosotros entendamos su palabra, porque por eso hoy en día hay muchas malas interpretaciones, porque el Señor con una palabra está diciendo muchas cosas. Y la mujer decía, no, si yo pertenezco a Cristo o si yo tomo esta agua, o sea que no voy a volver aquí a sacarla. ¿Cuántas personas piensan, hermanos, que porque conocen a Dios de pronto no van a volver a necesitar de la vida material? Nosotros no podemos pensar así. Nosotros tenemos que trabajar para la vida espiritual, pero también debemos trabajar para nuestra vida material. Nosotros debemos de trabajar para las dos cosas, porque el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted sea un perezoso, no quiere decir que todo lo espere para que llueva del cielo, no, porque el Señor en verdad no respalda a los vagos, el Señor no le provee al perezoso, aquella persona que no es diligente, aquella persona que es negligente, lo que le va a venir es la ruina como hombre armado. Aun cuando una persona es perezosa, aún decaen sus fuerzas, aún cada día se debilitan más sus fuerzas y lo único que hace es enfermarse. En verdad, y lo que el Señor le habla a aquella mujer, le está ofreciendo algo muy grande. Lo que hoy en día a muchas personas el Señor le viene brindando, le viene ofreciendo la salvación, pero muchas personas la han despreciado por causa de la vida material, por causa de que tienen de pronto alguito de dinero, porque de pronto son personas que tienen algunos bienes materiales, porque de pronto son personas que son estudiadas. Mire, yo quiero decirle, así como dijo Salomón, todo lo que hay debajo del sol es vanidad, todo lo que hay debajo del sol es perecedero. Nosotros debemos en verdad buscar alcanzar la sabiduría que viene del cielo. Nosotros necesitamos en verdad no conformarnos con esta vida material, sino buscar en verdad al Señor, buscarlo con todo nuestro corazón, porque por mucho que tenga, por mucho que haga, por mucho que usted sea estudiado, un día deja de ser y pasará a la historia y quedará en olvido. Eso vemos que muchas personas famosas la recuerdan por un rato y después pasan a la historia y el mundo continúa. Pero algo que jamás va a ser quitado a cada uno de nosotros es la vida eterna. Es la salvación de nuestras almas. Por eso el Señor le decía a un siervo en Apocalipsis, en las 7 iglesias, le decía, porque él pensaba dentro de sí, de nada tengo necesidad. Y el Señor le habló muy claro y le dijo, ¿acaso no se da cuenta que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo? O sea, no tenía sino aquí en la tierra, pero no estaba haciendo nada para la vida eterna. Es triste y lamentable que nosotros solo estemos actuando como la gallina, mirando solo para el piso, mirando solo para el suelo, a ver cuánto mugrero el mundo nos arroje para nosotros comérnoslo. Pero nosotros no somos de aquí de la tierra, nosotros pertenecemos a las alturas, nosotros somos del reino de los cielos. Por eso es importante, así como el Señor le estaba dando a aquella mujer esa agua viva, es importante que usted, donde quiera que vaya, usted tenga a Cristo Jesús en su corazón y usted aprenda a vivir para Él, porque siempre vamos a necesitar de Dios. Usted no es solamente del cuerpo material para que lo sustente o para que lo alimente. Busca alimentar la vida espiritual, porque la vida material debe de depender de la vida espiritual. Nosotros hacemos lo contrario, ponemos al espíritu a que dependa de la vida material.
primero debe de estar lo espiritual en nuestras vidas, porque lo espiritual es eterno. Por eso es importante que nosotros seamos sabios y entendidos para buscar a Dios, porque todo lo material un día deja de ser, un día pasará al olvido. Y si nosotros, pasando por esta tierra, no aprovechamos la oportunidad de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, de vivir para Él, hermano, déjeme decirle que lo vamos a lamentar, que usted lo va a lamentar. Por eso el llamado es que nosotros aceptemos esa agua viva como el Señor se la estaba ofreciendo a la samaritana. Todos nosotros, antes de partir por esta tierra, se nos predicará el evangelio del Señor Jesucristo. No se acostumbre a vivir sin Dios en su vida, porque un día será sorprendido. Algo que jamás será quitado es nuestra vida espiritual, cuando nosotros en verdad la vivimos para Dios y comenzamos a esforzarnos. Hermanos, es bueno que nosotros entendamos esto, que aunque usted tenga todo aquí en la tierra, siempre le va a faltar la vía espiritual. Así que procuremos buscar al Señor mientras podamos ser hallados. Usted un día se desgasta todo y deja de ser, pero lo que nunca dejará de ser es la vida eterna. Por eso la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, porque tú te morirás y seguirás amando al Señor. Por eso es la reflexión en esta hora, para que usted medite de que usted necesita a Dios. No deje a Dios de último. Dios debe ser lo primero en tu vida. No se dedique solamente a su vida material, porque no podemos ser esclavos del faraón. El Señor nos ha llamado a que seamos adoradores de Él, a que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad. Hermano, no podemos buscar a Dios con la carne. Muchas personas se conforman con alimentar la carne, pero usted siempre ve a las personas vacías, porque una persona que no tiene a Cristo es una persona muy vacía. Por eso es la invitación para que usted se acerque a Dios y nunca, hermanos, se aparte de Él. Que usted tenga a Dios en primer lugar de su vida, para que esta vida material, el día que deje de ser, no se perdió mucho. Así que esta es la reflexión. Que mi Señor los bendiga, que mi Señor los guarde, que mi Señor los ayude y que abra los ojos espirituales para que podamos ver. Que el Señor reprenda toda esclavitud del faraón en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que abra nuestros ojos y que nosotros no saquemos excusas para buscar a Dios, ni lo pasemos diciendo que no hay tiempo para Dios, cuando el que hizo el tiempo es Él. Dios es el dueño del tiempo. Estamos en un reino que es del Señor y no podemos decir que no hay tiempo para buscar a Dios. Señor bendito de los cielos, ábrale los ojos a tu pueblo, hales entender, Señor bendito, que aunque tengan carro, casa, sean estudiados, Señor, aunque corran de aquí para allá, de allá para acá, y tengan muchas propiedades, Señor bendito, sin usted la vida no es nada, Señor. Sin usted la vida no tiene sentido, Padre. Derriba todo muro y todo principado de tiniebla, todos esos espíritus de engaño, Señor, que vienen a atormentar a las personas, haciéndolos conformarse solamente con la vida aquí sobre la tierra. Señor, yo te pido que despierte, Señor, a tu pueblo para que te busque en verdad, Dios de los cielos, y le haga entender, Señor, que si la vida espiritual anda bien, lo otro puede funcionar mucho mejor, Señor bendito, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Padre, yo te doy gracias, Señor, y cualquiera que escuche esta reflexión, que le retiñan sus oídos, Señor bendito, y que tú seas quitando toda excusa, Señor, todo espíritu de engaño, toda ceguera espiritual se va fuera
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de cada mente, de cada corazón, de aquella mujer, de aquel varón que anda desesperado, Señor bendito, por su vida material, cuando su vida espiritual no está bien delante de ti. Señor, yo te pido que tú te glorifiques conforme a tu voluntad. Abra, Señor, ese entendimiento, Dios mío, y glorifícate conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde grandemente.